Muy buenas, gente cinéfila, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hacer la crítica de la película ahora mismo en cartel Richard Jewell, o Richard Jewell, como han dicho en España, no sé si será así o no, pero yo ya me he quedado acostumbrado a Richard Jewell y lo voy a decir más veces que Richard Jewell, espero que sea lo correcto. La última película de Clint Eastwood, recién estrenada como digo, con un buen reparto y con una dirección muy interesante, muy especial de este hombre que últimamente nos está dando muchas películas de esta temática de héroes que luego se convierten en villanos por cosas que ocurren en la sociedad, pero que después restituyen su nombre, como pudimos ver por ejemplo en Sully, que creo que es la película más parecida en muchos sentidos a esta Richard Jewell, que aún así creo que es más compleja en algunas cosas que Sully y indaga un poquito más, no solo en el protagonista, sino en los personajes que le rodean, tanto, vamos a decir, buenos como malos, ya que hay mucha crítica social a muchas cosas de la película y como aquella película está basada en hechos reales, en este caso en el protagonista, vamos a decirlo, del atentado que hubo en Atlanta durante las Olimpiadas, un atentado que yo recuerdo perfectamente cuando, bueno, unas Olimpiadas que yo no me acuerdo de nada más que lo de Muhammad Ali con la antorcha olímpica y poco más. Es una Olimpiada que la verdad no tengo ningún recuerdo de ellas, fueron unas Olimpiadas un poquito sosas en el fondo y que sí que me acuerdo que tuvo ese atentado que la verdad me acuerdo perfectamente. Eso sí que me acuerdo que estaba la amenaza de que iba a pasar algo muy considerable, muy constante, algo que por cierto en la película no se percibe, creo que es un fallo. Recuerdo perfectamente que desde mucho antes, eso ha ocurrido después en todas las Olimpiadas y todos los eventos deportivos, pero eran otros tiempos y me acuerdo que había una clara sensación de que iba a pasar algo en Atlanta, algún tipo de atentado o por lo menos intento fuerte, y finalmente ocurrió. Y sin embargo en la película no se percibe esa idea, esa sensación de que había una alerta máxima. Es cierto que eran otros tiempos, que después de lo ocurrido muchos atentados en suelo más occidental, pues hay muchas más medidas de seguridad, muchos más medios, mucho más alarma, mucha más predisposición a vigilar las cosas, pero hay momentos donde no se percibe esa sensación de que podía haber una amenaza de atentado. Por ejemplo, la actitud de los policías, de pasotismo absoluto, y eso creo que es un fallo de la película. No me acordaba de la Macarena, que es un momento que te deja un poquito sorprendido, pero es verdad, se cantaba la Macarena por entonces en todo el mundo. En fin, cosas del pasado. Bueno, la película bastante, vamos a decir, de la línea correcta de Clint Eastwood. Yo siempre he dicho que Clint Eastwood tiene dos líneas, ¿no? Esas películas que rozan la maestría, que todos sabemos cuáles son, que Sin Perdón, Mystic River, El $1,000,000 Baby, El francotirador, películas que tienen un altísimo nivel en su filmografía. Incluso yo diría que Gran Torino también estaría ahí, en ese club, selecto club. Y luego tiene otro tipo de películas que son correctas, que están bien, que son buenas películas, pero que en el fondo pues no te impresionan, no te dejan increíblemente impactado, no sales de la sala reflexionando por ella una hora, 2 horas, 3 horas hablando y pensándola. Y es una línea que tiene últimamente muy normal. No he visto todavía Mula, que es que tengo ganas de verla, pero confío en verla pronto. Pero lo que es la parte última, o la mayoría de las películas en los últimos años, son todas muy parecidas, salvo El francotirador, que saldría un poquito más de esa línea, sería un poquito más mejor película. Ahí tenemos, como he dicho, Sully, como he dicho, la del tren, que además la crítica hace muy poquito, y otros ejemplos como por ejemplo El intercambio, Bandera de nuestros padres también sería un ejemplo parecido. Es decir, películas que están bien, están correctas, son buenas películas, no se puede decir todo lo contrario, ni mucho menos, pero no dejan de ser películas más o menos muy digeribles y las olvidas. Y Richard Jewell sería un ejemplo muy parecido, es decir, yo creo que la película más parecida sería sin duda alguna Sully. Además la temática es muy similar, aunque aquí, como he dicho, se profundiza un poquito más en los personajes más allá del protagonista, como por ejemplo la de ese abogado aquí interpretado por Sam Rockwell, que es un actor que últimamente está consiguiendo un prestigio considerable y que, bueno, yo por lo menos el primer papel que recuerdo de él es el de Iron Man 2, que era un personaje más estúpido imposible, ahí lo abordaba, y la verdad es que aquí es otro tipo de personaje, como hemos visto también en sus últimas películas, y que aquí pues hace de un abogado un poco especial, aunque no me gusta el doblaje de la película en español, tengo que decirlo, me gustará verla en su día en versión original, porque el abogado el abogado que interpreta a Sam Rockwell tiene el doblaje habitual de ese actor, pero es un doblaje muy estúpido, como yo digo, muy payaso, muy de papel, como por ejemplo el de Iron Man 2. No le pega demasiado esta voz a este actor, no me acaba de gustar, en papeles más serios. Es cierto que aquí no deja de tener un componente incluso hasta humorístico en muchos momentos en la película, pero no me gusta este doblaje para este actor y ya se ha quedado con él. Pero bueno, lo vamos a hacer. Y luego está el doblaje del protagonista, del actor que interpreta a Richard Jewell, que la verdad es que
quiero verlo en versión original porque a mí me ha parecido que es demasiado bobalicón el doblaje, demasiado tontorrón. Y aunque, a ver, la apariencia que tenga y tal y cual, y las actuaciones que hace en muchos momentos dan a entender que es un poco así, yo creo que le han doblado demasiado exagerado en esa faceta, y yo estoy convencido que en la versión original no es tan bobalicón ni tan tontorrón, que a veces parece. A veces me recordaba al doblaje del hijo de Walter White en Breaking Bad, que es el doblaje y no tiene nada que ver con la versión original. Pero bueno, son cosas que pasan con los doblajes, y por eso muchas veces, como yo siempre digo, sobre todo en las películas de actuación, las películas donde los actores lucen, hay que verlas en versión original, y creo que esta es una de ellas. Bueno, yo la he visto en cine y en mi sala no la echaban en versión original. Una de las cosas que más destaca de la película, sin duda alguna, es la interpretación de Kathy Bates, que ha sido nominada al Globo de Oro y probablemente también lo esté en los Oscars como secundaria. No sé si lo estará Sam Rockwell, pero la verdad es que aparece poco, pero las veces que aparece lo hace muy bien en el sentido de emocionar. Es una película que, a diferencia de Sully o la del tren, a mí sí que me emociona en algún momento puntual de la película, entre otras cosas por el uso, una vez más, de la música, que yo no sé de verdad lo de Eastwood cómo lo hace, porque son súper sencillas sus bandas sonoras, son las más sencillas imposibles. Casi siempre es un piano, que yo diría que es incluso el mismo siempre, la misma partitura. Pero está muy bien puesto siempre en los momentos adecuados para darte ese empujoncito extra de emocionarte. Y aquí lo he conseguido. Hay un par de momentos, especialmente, como digo, con la presencia de la madre de Kathy Bates, que la verdad es que está muy emocionante, sobre todo cuando ese momento en el que se enorgullece de su hijo cuando le ve en televisión la primera vez, y cuando llora ante la prensa, y por supuesto también ese momento final en el que por fin, bueno, no voy a contar spoilers, sí, voy a contar spoilers, pero es que es una película que yo creo que no hace falta decir, que no hace falta ir con ellas, o sea, es una historia real de una persona que se le acusó de un atentado que luego era falso, no era, o sea, hasta en la sinopsis se da a entender que fue un héroe acusado de algo que no fue real, por tanto no hay mucho que contar en cuanto a spoilers, por tanto, en fin, en el momento en el que él es absuelto de esa agonía de ser el gran sospechoso o principal sospechoso del atentado, pues es un momento también muy emocionante, la verdad, bastante emocionante, porque en el fondo cogen mucha simpatía por un personaje que es un buenazo, en fin, demasiado bueno en realidad para este mundo en el que vivimos. Y no se merece todo este dolor y toda esta angustia que ha pasado durante la película por ser acusado de un atentado que, en el fondo, más allá de la sospecha, vamos a decir, plausible, es decir, señalarle como posible sospechoso, que es lógico por lo que se habla en la película, no hay en ningún momento una prueba que le inmiscuya claramente como autor del atentado. Por tanto, es decir, es como que haya un crimen, tú hayas pasado por ese momento en un lugar adecuado, te hayan grabado y ya te acusan. Oye, tendrá que haber pruebas más fuertes que te acusen como autor de ese crimen. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? El hombre, encima de que estaba ayudando y que ayudó a que con esa explosión hubiera menos víctimas de las que podría haber ido, porque estuvo atento y estaba más ojo a visor que los propios policías o incluso el FBI que estaba presente en el concierto, pues está en el lugar adecuado, en el momento adecuado o menos oportuno. Y encima, pues oye, la sospecha de que ese tipo de perfil, pues muchas veces puede ser todo lo contrario, ¿no? Pero a ver, más allá de esa sospecha, que es lógica, lo insisto, no se le puede acusar de algo tan grave, de hecho nunca es detenido, con lo cual, pues en fin. Y bueno, también evidentemente es una película que tiene mucha crítica a la prensa. Yo no sé, a ver, yo en España, además yo he trabajado en prensa y tal, yo creo que la prensa americana, además se le ve mucho en las películas, esa crítica a la prensa americana, es mucho más salvaje, mucho más agresiva, ¿no? Yo de verdad, a mí me encantaría saber si todo lo que ocurre en la película con la prensa, especialmente con ciertas preguntas de los periodistas en momentos adecuados, o sea, un tipo al que es sospechoso de que pueda haber hecho, ser el autor del atentado, pero solamente es sospechoso, simplemente, y está en libertad todavía. Hacer preguntas como ¿cómo fabricó los explosivos? Yo en este país no vería esas preguntas, estoy convencido. Si en Estados Unidos hay ese tipo de prensa agresiva, pues vale, me lo creeré, pero a mí me sorprende bastante que, vamos a ver, no puedes preguntar a alguien que es sospechoso de algo por una cosa que todavía no está comprobada que la ha hecho él. Eso es de primera, de periodismo. Por tanto, a mí me chirrea un poco. Supongo que sí, que si esto aparece en la película, siendo Clint Eastwood y demás, eso ocurrió de verdad. Y luego está la presencia de la periodista sin escrúpulos, que además es una persona que ya desde el primer momento se la coge odio, interpretada por Olivia Wilde, la 13 de House.
Muy guapa, eso sí, está guapísima en la película, como no. Pero aquí una hija de EP, pero de AUPA, que es capaz de pisotear a su madre por tal de conseguir una exclusiva, ¿no? Y encima, a ver, el trabajo que hace al principio de inmiscuirse, de sacarle información del FBI es muy periodístico, y sacar esa información es totalmente lícito, pero luego ya parece que se ceba en darle la culpabilidad antes de que se le otorgue los cuerpos de seguridad sin pruebas, ¿no? Y eso sí que es un trabajo muy censurable y que no se puede aplaudir, aunque bueno, al final ese momento de la rueda de prensa en el que parece que sí que es un ser humano, pues no sé si es forzado o no, pero bueno, en fin, son cosas que pasan. A ver, evidentemente es una película que tiene muchísima crítica social, por supuesto, al tipo de investigación, al FBI en sí, al gobierno seguramente incluso también, y también a lo que ocurre con todo lo que ocurre en cuanto a acusar e inflar enseguida el balón de la culpabilidad sobre alguien que no deja de serlo, más que un sospechoso. Eso está ahí. Insisto, tiene muchos paralelismos con Sully. Lo que pasa es que en Sully no tenía ese salvajismo de ese acoso absoluto sobre el protagonista de una forma tan tremenda. Y curiosamente tiene una misma... Hay una cosa que en esta película no tiene con respecto a Sully, que creo que no sabría decir si es acertada o no. Es otro prisma, lo enfoca de otra manera, y es que en Sully no sabemos hasta el final si realmente el protagonista, Tom Hanks, el piloto del avión, tuvo parte de culpa en el accidente, aunque al final lo resolvió bien, es decir, que se equivocara en una decisión que llevara al accidente, aunque al final salieran todos ilesos, pero que parte del accidente fuera culpa suya, y hasta el final no lo sabemos. Y aquí sabemos del principio que este personaje, este protagonista, no es el culpable, es un inocente desde el primer momento, es decir, es un poco falso culpable a lo Hitchcock, ¿no? Todos sabemos que no es culpable y nos metemos más con él. Es otro enfoque de una temática muy similar, ¿no? Es interesante en ese sentido, ¿no? Y en el sentido de inmiscuirnos en el drama de ser acusado por algo que no es culpa tuya, que no lo has hecho, ¿no? Es también muy angustioso, ¿no? Y vives un poquito la angustia del protagonista, de la familia, de la gente que lo rodea y todo lo demás, ¿no? Como todo el mundo parece que está en tu contra, menos los que están más cerca de ti, ¿no? Incluido el propio abogado Sam Rockwell, que la verdad es que hace un papel bastante bueno. Insisto, el doblaje no ayuda, pero aún así está bastante correcto, bastante bien en la película. Es muy interesante, además le insufla muchísima energía a la película, ya que tiene una forma de ser completamente opuesta a la de Richard Jewell, que hace que la película tenga un contraste muy interesante. Incluso hacen casi en muchos momentos una pareja más cómica que otra cosa, que también relaja un poco la tensión. Una película que, como digo, tiene un poquito de todo. Tiene momentos donde te ríes, tiene momentos donde yo por lo menos me emocioné, y también momentos de cierta angustia, de cierto suspense, ¿no? Pero yo creo que como ejercicio es más que nada esa crítica social muy presente a muchos estamentos, gobierno, FBI o prensa, o incluso sociedad, aunque la sociedad no es tanto, es más que nada sobre todo hacia la prensa, en el tema de acusar a este personaje. Luego está el personaje de Jon Hamm, que es un actor que ya tiene una presencia, un carisma muy especial, que es es el que está un poco al cargo de la investigación por parte del FBI, que hemos visto en películas como Baby Driver. Es un actor que tiene una presencia muy interesante, un actor que yo cada vez que le veo digo, este tío tiene que ser el nuevo James Bond. O sea, es que le ves, es perfecto para ser el nuevo James Bond. O sea, ahora supongo que se abrirá el casting después de la nueva película, y bueno, veremos quién eligen, si alguien joven, si alguien más maduro, si tal, incluso a lo mejor hasta un James Bond negro, como se ha dicho que podría ser Idris Elba. Yo ya tengo mi favorito. Jon Hamm sería el perfecto para ser el nuevo James Bond. Así que es una película, como digo, en resumen, pues más o menos lo he dicho claramente, es una película correcta, bastante buena, bastante correcta, pero sin más. Incluso yo creo que hay momentos, cosas raras en el Clint Eastwood, es una película de 2 horas, en el que quizá sobra alguna escena o algún momento que se alarga más de la cuenta, y a lo mejor la duración podría ser un poquito más corta. Raro, porque Clint Eastwood, si algo tiene, es que si tiene que hacer las cosas en 1 hora y media, la hace. Ya está, no se complica la vida, y eso es muy de agradecer. Y esta es una de las pocas películas de los últimos tiempos que dura 2 horas o algo más de 2 horas. Curiosamente, el final es que todos esperamos que al final, lo que son los títulos de crédito, te expliquen un poquito el después. No te explican gran cosa, te explican más bien la vida íntima de cada personaje en la parte final, ¿no? Después de lo ocurrido en el atentado y en la investigación, que hasta años después no se supo quién fue, ¿no? Bueno, da un poco de lástima saber cómo acaba el hombre y tal y cual, pero bueno, son cosas que pasan. Insisto, no es una película, o sea, es una película que sabes perfectamente a lo que vas, la historia real, acusado del atentado de una forma falsa, y se van a cebar un poco con él sin tener por qué, y aún así, aún sabiendo a lo que te enfrentas, es una película bastante interesante en cómo está desarrollada. Insisto, no es un ejercicio brillante de Clint Eastwood, no es Gran Torino, no es
francotirador, no es, por supuesto, sin perdón, Mystic River, Million Dollar Baby, pero es una película bastante correcta y bastante buena. Y con cosas bastante interesantes. Yo la voy a poner un 7,5, 7,75, creo que se lo merece sobradamente. Película recomendable, sobre todo si os gusta Clint Eastwood. Además, aquí pues los rasgos de Clint Eastwood están muy presentes, incluido que en un momento de la película aparezca en televisión, algo muy sorprendente, el propio personaje de verdad en la entrevista que le hicieron de verdad, además subtitulada, no doblada, lo cual es un buen acierto. Él está hablando, o sea, él se está mirando en la televisión a sí mismo, pero no él como actor, sino el real. Es una cosa muy curiosa, eso no se ve todos los días, o sea, en el tren son los actores los que hicieron de verdad la hazaña, pero eso de que el actor mire en la televisión su personaje, pero real, eso yo no lo había visto, o no me suena haberlo visto, y es muy curioso. Y la verdad es que es muy interesante. Y claro, además, es muy de Clint Eastwood, ¿no? Ensalzar la figura real como hay que hacerlo, ¿no? Digamos que el tipo se lo merece y se cebaron con él de una forma injusta. Así que, como siempre, encantado de saber vuestra opinión si habéis visto la película. No os perdáis el directo de este sábado a las 9:30 en el canal, con grandes invitados sobre Clint Eastwood. Hablaremos de sus mejores películas, de sus películas importantes. Tiene una filmografía muy extensa y nos vamos a centrar en sus mejores películas, porque si no, entonces eso puede ser un directo de 20 horas y no es la cuestión, no es la idea. Así que nos centraremos en lo mejor con vuestra presencia y hablaremos de lo mejor de este director. No os lo perdáis, sábado a las 9:30 en este canal. Como siempre, como digo, un me gusta, cualquier comentario siempre bienvenido y, por supuesto, seguidme en mis redes sociales para estar al tanto de lo que subo y cuándo lo subo. Y, como siempre, en caso de que no estéis, os invito a suscribiros y, como diría Robocop, no os metáis en líos.